Bien, perforación diamantina. Este es un tema bastante práctico, por decirlo de alguna forma, ¿no? El cual se realiza prácticamente en todas las etapas de una mina, tanto en exploración, ¿no? Como en operación, inclusive hasta cierre de mina. Entonces, lo que vamos a tratar hoy día es ver los datos generales del curso, ¿no? En este caso perforación diamantina. Vamos a realizar una presentación, ¿no? Este curso forma parte medular de la carrera debido a que en ella pues se desarrolla, se entiende y aprende los principales conocimientos necesarios para la perforación de pozos. También vamos a desarrollar competencias, ¿no? En donde se va a llevar a conocer, interpretar mejor la recuperación y aumentar la productividad del programa de perforación, tanto en superficie como en subterráneo, ¿no? Hay que tener en cuenta que esta actividad pues, se realiza tanto en superficie como en subterráneo. Ahora, las competencias previas es identificar las líneas de perforación, conocer componentes en la perforación, propiedades de las brocas, accesorios y fluidos de la perforación para determinar factores que compliquen este proceso, pues, que es la perforación diamantina, ¿no? Como punto número 5, vamos a ver los tipos de coronas que se utilizan, ¿no? En esta actividad. Eh, en el punto 6 vamos a ver los problemas encontrados durante la perforación, ¿no? Esto pues depende del tipo de desgaste que presenten las brocas, ¿no? Recomendaciones para la elección de una broca correcta, ¿no? También vamos a ver los fluidos de perforación, su función en la operación, propiedades químicas y físicas, ¿no? Entonces son algunos temas que se van a tratar o subtemas que se van a tratar dentro de este curso. Bien, vamos a empezar con el principio de la técnica, ¿no? Los sondeos mecánicos son la técnica de exploración con la que se puede acceder a reconocer el subsuelo de una forma directa. Los puntos de sondeos se colocan sobre los objetivos detectados mediante otras técnicas de investigación en las campañas de exploración táctica. Es decir, antes de iniciar esta actividad que es la perforación diamantina, tenemos que tener eh, identificado ya los targets, ¿no? En donde se va a proceder a realizar ya la perforación diamantina para hacer una verificación, ¿no? del subsuelo. La decisión de realizar el sondeo debe ser meditada y tomada con argumentos sólidos, ¿no? Lo que les mencioné hace un momento. Pues la ejecución de los sondeos con recuperación de testigo es sumamente cara, ¿ya? Entonces hay que hacer estudios previos, hay que hacer cartografiado, hay que hacer muestreo y una serie de pasos para poder recién arriesgarnos a realizar la perforación diamantina. Los sondeos mecánicos que utiliza la investigación minera son por orden de importancia. ¿Y a qué se debe esto? Vamos a ver sondeos a rotación con recuperación de testigo. Esto quiere decir, son sondajes diamantinos que se realizan pues en casi todos los países andinos y se lo conoce como barrenación de núcleos en México, ¿no? Pero es la misma actividad. Sondeos a rotopercusión con martillo en el fondo y circulación inversa. Aquí no hay una recuperación de testigos, muy por el contrario, se recuperan detritos, ¿no? Entonces, no es como la primera y es por eso que le he puesto en orden de importancia, porque en los sondeos con recuperación de testigos vamos a tener el core completo, ¿no? Entonces, en donde podemos realizarle pues una serie de estudios, ¿no? El logueo geológico, el logueo geomecánico, inclusive el muestreo, ¿no? Entonces, eh, nos va a dar una cantidad mayor de detalle, ¿no? De información sobre todo, lo que no ocurre pues con sondeos o sondajes de circulación inversa, ¿no?
Aquí sí, si bien es cierto que nos arroja detritus, podemos ver ciertas características del macizo rocoso, ¿no? Sobre todo la litología, alteración, pero no vemos grado de fracturamiento, entre otras características, ¿no? Como si lo vemos en el primer, en la perforación diamantina con recuperación de testículos, ¿no? Como tercer punto, los sondeos a rotación helicoidal con barrenos continuos, normales o huecos, ¿no? Generalmente este tipo de perforación pues, se realiza para estudio de suelos, ¿no? Suelos no compactos. Y los sondeos a rotopercusión con martillo en cabeza, ¿no? Que también, ¿no? Para estudios de suelos, ¿no? Entonces, estamos viendo cuatro tipos de perforación. Los sondeos con recuperación de testigos son los más caros, son los que mayor información te van a brindar. Y obviamente los últimos pues son específicamente para un trabajo en específico, ¿no? En este caso, suelos. Bien, principios de la técnica. Los sondeos con recuperación de testigo son los únicos que permiten la obtención de fragmentos inalterados de la roca del subsuelo, lo que les mencioné hace un momento, ¿no? Los otros métodos son destructivos y obtienen un detritus de la roca cortada, ¿no? En la imagen nosotros podemos ver en la parte derecha cuáles son o cuál es el producto de la perforación diamantina con recuperación de testigo, ¿no? En la margen derecha, ¿no? El señor vestido de naranja tiene el core completo, ¿no? Entonces, al salir el core o testigo, tenemos mayor información que podemos obtener, ¿no? De esta actividad, lo que no ocurre en la margen izquierda, ¿no? De su pantalla. Vemos detritus, vemos roca fracturada, ¿no? Fragmentos bastante minúsculos de la roca. ¿Por qué? Porque son métodos destructivos. Esta perforación es destructiva, ¿sí? Entonces, obviamente podemos sacar ciertas características de la roca como la litología, alteración, pero nos dificulta o no vamos a poder determinar el grado de fracturamiento, eh, poder visualizar o determinar ciertas estructuras, ¿no? De mineralización. Entonces, es un poco complicado poder verlo en los detritos, ¿no? Pero sí te da todavía cierta información, ¿no? Y con los sondeos helicoidales con barrenación huecos también se puede obtener testigos, pero como lo mencioné, especialmente en terrenos muy deleznables, ¿no? Y con poco alcance, es decir, netamente para suelos no compactos. ¿Por qué conocer el proceso de perforación? Se preguntarán ustedes. Que permite aumentar la productividad, ¿no? Y, y también va a mejorar la recuperación, ¿no? Es decir, al nosotros conocer cómo se lleva a cabo el proceso de la perforación, nos aumenta la productividad. ¿Y por qué? ¿Por qué aumenta la productividad? Porque reducimos costos totales de la perforación, ¿no? Al aumentar esta productividad. Y si realizamos una actividad óptima o realizamos una buena perforación sin desgaste prematuro de brocas y mejoramos obviamente la recuperación, también vamos a reducir costos totales de la información, ¿sí? Entonces, lo mencioné en la primera lámina, que esta actividad es sumamente cara. Entonces, he allí la importancia de poder conocer el proceso de perforación, ¿ya? Eh, Teniendo ciertos parámetros y cuidando ciertos parámetros, nosotros vamos a aumentar esta productividad y obviamente esto va a ser o va a repercutir en la reducción de costos totales, ¿no? Tanto de la perforación como información, ¿no? Entonces, si nosotros no llegamos a recuperar el 100% o un 90% del testigo, eh, la
la información que se va a recaudar de ahí obviamente va a ser reducida también, ¿no? No va a ser la óptima. Entonces, es directamente proporcional. Mejoramos la recuperación, reducimos el costo total de la información. Perdón, es inversamente proporcional, ¿no? Entonces, aumentamos productividad, reducimos costos, ¿no? Es inversamente proporcional. Bien, sondeos con recuperación de testigo. Un equipo de perforación de sondeos con recuperación de testigo consta de lo siguiente. La sonda, que es la máquina y conjunto de elementos mecánicos necesarios para realizar la fuerza de empuje y rotación, así como la de asumir el fluido de perforación necesaria. ¿No? En la imagen derecha, inferior derecha, podemos ver la sonda. Nos dice que es la máquina y conjunto de elementos. En este caso vemos una torre, ¿no? Vemos el motor, ¿no? En la parte de color azul, ¿no? Entonces, lo que va a generar, pues, estos elementos necesarios que van a dar la fuerza y empuje y rotación para poder realizar esta actividad que es la perforación, ¿no? Ahora, ¿cuál es la sarta de perforación? Es el conjunto de tubos más la herramienta de corte, que son los que producen el avance de perforación y recogen los testigos que se van generando. Pero ingeniero, entonces, ¿qué diferencia hay, no? La sonda netamente es la máquina, es el motor, por decirlo de alguna forma, ¿no? El motor, la fuente de energía, etc., ¿no? Y la sarta de perforación viene a ser el conjunto de tubos más la herramienta de corte. ¿Cuál es la herramienta de corte? Es la broca, ¿ya? La broca diamantada, ¿no? Lo que va a producir este corte al macizo rocoso, ¿no? Entonces hay que tener bien en claro esto, ¿no? Diferenciar la sonda de la sarta de perforación. Entonces la sarta de perforación son los conjuntos de tubos, ¿no? Lo que vemos en la imagen, en la parte inferior izquierda, ¿no? Vemos una cantidad de tubos que tienen una medida específica, ¿no? Algunos tienen 3 metros eh, y hay medidas variables, ¿no? Bien, vamos a ver los sondeos, o nos vamos a fijar netamente en los sondeos con recuperación de testigo, ¿no? La herramienta de corte característica en este método de perforación son las coronas diamantadas, ¿no? Los diamond core bits, ¿no? Entonces, ahí en la lámina, en la parte inferior izquierda, podemos ver a qué se le llama las coronas diamantadas o las brocas, ¿no? Lo que comúnmente lo conocemos como brocas, ¿no? Entonces, ¿por qué coronas de diamante? Porque tiene la forma de corona, ¿no? Circular, pero tienen diamantes a lo largo de toda esa corona frontal, ¿no? Lo que va a entrar en contacto directo con la roca tiene eh, dispersa unos microdiamantes que van a generar pues el corte al macizo rocoso, ¿no? Las coronas van montadas en el extremo de un tubo junto con otros elementos y estos forman la batería de perforación, ¿no? O lo que comúnmente lo llamamos acá en Perú el barel, ¿no? El barel. Entonces, en la parte inferior derecha vemos cómo es que se conforma el barel, ¿no? Ahí vemos el esquema de una batería convencional de doble tubo tipo T, ¿no? Vemos la broca en la parte izquierda, en el extremo izquierdo, y pues la batería convencional o el barel que le va a dar el peso y el empuje de rotación pues a dicha broca, ¿no? Entonces están acopladas ambos, ¿no? Factores que hay que tomar en cuenta, señores, para poder realizar esta actividad. ¿Cuáles son los factores? Una es qué línea de perforación vamos a, a realizar, con qué línea de perforación vamos a perforar, ¿no?
Es importante saber esto, ¿no? Tenemos varias líneas. Acá nos nombran el HQ, NQ, BQ, pero también tenemos PQ, ¿no? Que es un diámetro mucho más grande, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta estos factores. Ingeniero, pero ¿por qué hay que tener en cuenta? Porque depende de la línea que se va a perforar, van a aumentar los costos o reducir los costos, ¿ya? Eh, la dureza del terreno. ¿Por qué es importante? Porque depende de la dureza del terreno, la elección que nosotros vamos a tomar en una u otra broca, ¿sí? ¿Qué otro factor a tomar en cuenta? La litología del terreno, señores. ¿Por qué? Como sabemos, como geólogos, hay una serie de litologías, ¿no? Entonces, conocemos de litologías bastante duras hasta blandas, ¿no? Entonces, también esto repercute pues en la decisión de qué broca tomar, ¿no? Y más adelante vamos a tratar de por qué ahí la importancia, ¿no? Pero, ingeniero, si tenemos brocas diamantadas, debería, si corta una roca dura, la puedo utilizar en una roca suave, ¿no? En una limolita, eh, eh, en una lutita, sí, te va a cortar, pero su efectividad no va a ser la misma. Entonces, desde ya les digo, no va a ser la misma, ¿ya? Entonces hay que conocer esto, señores, ¿ya? Y en la imagen derecha, ahí podemos ver pues los grados de fracturamiento que presenta la roca, ¿no? Fracturado, moderadamente fracturado y compacto. Entonces, ¿cuál es la importancia, señores, de poder conocer el grado de fracturamiento de la roca? Porque una roca compacta va a ser menos abrasiva y por ende va a desgastar mucho menos a cierta clase de rocas. Un terreno muy fracturado tiende a ser más abrasivo y por ende va a repercutir en un mayor desgaste de la roca. Inclusive, señores, inclusive el atrapamiento de tuberías. O sea, es sumamente importante conocer eh, cuáles son las características del terreno que vamos a perforar. Aspectos a considerar en la perforación. Como lo mencioné, no, vamos a ver la dureza del terreno. Tenemos algunas litologías, ¿no? Y en el cuadro se presenta pues la dureza que tienen ciertas rocas, ¿no? Por ejemplo, una roca ígnea tiene una dureza en la escala, digamos, CETEC de 7, ¿no? Una granulorita también de 7, ¿no? Muy similar al cuarzo. ¿Y por qué? Porque son rocas eh, que contienen, pues, cuarzo y- y son bastante duras, ¿no? Eh, entonces, aquí en este cuadro, pues, presentamos algunas nada más de las litologías que se podría presentar en el terreno que vamos a perforar, ¿no? Entonces, granito, granodorita, diorita, gabro, la riolita, la andesita, ¿no? Basalto, una lodolita, una dolomita, una caliza, ¿no? Una arenisca, una cuarcita y un gneiss, ¿no? Entonces vemos una serie de litologías, ¿no? Desde las rocas ígneas, intrusivas, pasando por las rocas extrusivas, sedimentarias y metamórficas, ¿no? Entonces, si ustedes son un poco más observadores, van a poder ver que hay que generalmente, y ojo, generalmente las rocas sedimentarias presentan una menor dureza en la escala de Mohs, ¿no? Generalmente, no es, no es una condicionante, no es que todas las sedimentarias van a ser
van a tener baja dureza. No, pero generalmente, ¿no? Y ahí lo vemos, ¿no? Con excepción de la lolita, ¿no? Que presenta una dureza 7, ¿no? Líneas de perforación, lo que había mencionado a grosso modo en la lámina anterior, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta con qué líneas de perforación se va a trabajar o se va a desarrollar esta actividad. ¿Y qué son las líneas de perforación, ingeniero? Son diámetros comunes de perforación y testigos resultantes según la norma americana. Y ojo, esto está dado en milímetros. Entonces, habíamos mencionado o había mencionado el diámetro de la broca, ¿no? Lo que va a cortar la roca en sí, lo que va a estar en contacto directo con la roca, ¿no? Pero la muestra, el testigo o el core es lo que se va a almacenar en la parte interna, lo que ahí dice diámetro de muestra, ¿no? Lo que va a entrar y va a ser almacenado en el tubo interior, ¿no? Obviamente, el agujero generado por esta actividad, que es la perforación diamantina, va a ser un poco mayor, ¿cierto? Entonces, les comenté que había una serie de líneas por las que se puede perforar, ¿no? Entonces, vamos a ir de la que tiene menor diámetro, que es una AQ, ¿no? Tiene 35 milímetros de muestra y 48 del agujero que se va a realizar en la roca, ¿no? Y eso es obvio por lo que les estoy mostrando en la imagen inferior izquierda, ¿no? La muestra va a ser de menor diámetro que el agujero que se va a formar por esta actividad, ¿no? Entonces, vamos a ver la primera línea con menor diámetro, que es una ACU, ¿no? 35.5 milímetros, ¿no? Y el diámetro del agujero es 48 milímetros. La línea BQ, que es un poco más amplia y que se emplea bastante en interior mina, ¿ya? Tiene un diámetro de muestra, es decir, del testigo, de 36.4 milímetros y el agujero que se realiza en el macizo rocoso es de 60 milímetros, ¿no? Tenemos una línea NQ que es un poco más amplia, que el diámetro de la muestra o del testigo es de 47.6 milímetros y del mismo modo aumenta pues el diámetro del agujero, ¿no? A 75.7 milímetros. Tenemos la HQ, que es un poco más amplia, 63.5 milímetros, con un diámetro del agujero de 96.0 milímetros. Les mencioné que hay una línea mucho más amplia, ¿no? Es la PQ, con 85 milímetros de diámetro en la muestra, en el testigo, frente a 122.6 milímetros del agujero, o es decir, del pozo, ¿no? Entonces, ingeniero, ¿por qué existen tantas líneas, no? Podría perforar con BQ, podrías empezar a perforar con BQ fácilmente, con una AQ también. Pero ¿por qué es que tenemos estas líneas de mayor diámetro? Porque hay que tener en cuenta que eso viene superditado a nuestro objetivo. Es distinto querer perforar un pozo de 30 metros, 40 metros, a querer perforar un pozo o alcanzar un objetivo de 1000 metros, 2000 metros de profundidad. Ingeniero, pero entonces usted me dice que puedo perforar con AQ, ¿bajo qué parámetros? ¿No? Entonces, AQ generalmente son para taladros cortos, BQ igual, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un objetivo de gran profundidad, estos a partir de 80 metros, 100 metros, se empiezan a desviar, a doblar, ¿sí? Por el mismo diámetro que este presenta, ¿sí?
Entonces, como les digo, esto está supeditado al objetivo que nosotros queremos alcanzar, ¿no? Si nuestros objetivos son muy profundos, lo ideal es perforar con una línea amplia, es decir, con PQ, con HQ, ¿sí? ¿Por qué? Porque a cierta profundidad podemos hacer cambio de línea. Es decir, con PQ yo puedo perforar hasta 100, 200 metros, 400 metros. De ahí cambio de línea de PQ a HQ y le doy nuevamente 200 metros y así sucesivamente hasta llegar al objetivo. Pero si empezamos con una línea Q, no vamos a tener esa opción de cambio de línea. Hay que tener bastante en cuenta eso y ver hacia dónde queremos llegar, cuál es nuestro objetivo a alcanzar con esta perforación diamantina, ¿no? Entonces, no quiero andar más. Este es un cuadrito bastante explícito de las líneas que se presentan en el mercado, ¿no? Y obviamente los costos no lo he colocado, pero una línea con mayor diámetro es mucho más costoso que perforar con una línea de menor diámetro. Así que hay que tenerlo bastante en cuenta. Bien, pasamos a los componentes de la máquina. Sí. Vamos a tener la unidad de potencia, unidad de rotación, sistema hidráulico, comando principal, ¿no? La unidad de potencia, señores, es lo que va a brindar energía a la máquina, ¿no? Lo que va a encender, ¿no? Entonces, ingeniero, en las imágenes, ¿cuál es la unidad de energía? Si nosotros nos vamos a la imagen inferior izquierda, vamos a ver prácticamente al costado de la torre, ¿no? Si ustedes se percatan, de un color amarillo, ¿no? La unidad de rotación, ¿no? La que está de la torre hacia abajo, ¿no? Sistema hidráulico, comando principal, ahí vemos, ¿no? Los operadores que van comandando, pues, o operando esta máquina, ¿no? Tiene que tener su comando principal, ¿no? Eso en superficie. Ingeniero, las máquinas son las mismas que se utilizan en superficie que en subterráneo. No. Como podrán ver, y por eso he puesto estas dos imágenes para hacer una comparativa, ¿no? En la margen inferior izquierda tenemos una perforación en superficie donde el bastidor o torre es mucho más amplia, ¿no? Mucho más alta, porque no ocurre pues en interior mina, en la imagen inferior derecha, ¿no? Tenemos una torre mucho más corta, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes saben pues que en interior mina las condiciones no eh, son mucho más estrechas, ¿no? En comparación a perforar en superficie, ¿no? Entonces las máquinas también cambian, ¿no? Bien, vemos la bomba de agua, tenemos la bomba de agua también, ¿no? Y el mezclador hidráulico, ¿no? En donde se va a poner algunos aditivos para lubricar el pozo y la roca, ¿no? Para que se pueda hacer más efectivo el corte de la roca. Bien, vamos a ver la bomba de fluido muy rápidamente. ¿Cuáles son sus características? Vemos ahí en la imagen inferior derecha cómo es una bomba de fluido, ¿no? Se encarga de bombear el fluido de perforación a la zona de corte dentro del pozo, ¿no? Con las variaciones de presión de esta bomba registradas en su manómetro, se determinan las condiciones operativas. En circuito cerrado de bombeo, se remueven los restos de corte de detritus en el fluido de perforación. El fluido de perforación está compuesto por agua, polímeros y aditivos. Entonces hay que tener en cuenta que esta bomba actúa ¿para qué? Para limpiar los detritus generados por el corte de la roca, ¿no? Sirve como un lubricante y aparte limpieza de poza, ¿no? O del pozo.
¿Para qué? Para que no se desgaste, no se funda la broca, ¿no? Por el calor mismo que esta representa, ¿no? Al girar y al estar en constante abrasión, pues, con el macizo rocoso, ¿no? Correcto distanciamiento del tubo interior, o inner tube, ¿no? Vemos en la imagen, en la parte derecha, cómo se dispone el tubo interior, ¿no? Lo que les mencioné. En la parte de color amarillo, lo que representa prácticamente la broca, ¿no? Y entre estas dos varas naranjas, ¿no? ¿No? Va a estar almacenado, pues, el testigo, ¿no? El core, ¿no? Entonces, así es la disposición del tubo interior, ¿no? Hay que tener en cuenta que debe estar colocado de tal manera que deje, pues, un espaciamiento entre 1.5 a 2.5 milímetros entre él y la broca, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, no va a dejar que este gire o no va a dejar agarrar la muestra que esta va a estar entrando, ¿no? Entonces, en esta lámina lo único que quiero mostrarles es cómo es la disposición del tubo interior y cuál es su función del tubo interior, ¿no? En amarillo vemos la broca, es lo que va a cortar la roca, y en la parte interna de estas dos varas naranjas es donde va a estar almacenada la muestra o la roca, ¿no? Cortada. ¿Ya? Armado el tubo interior, ¿ya? Estos son ya aspectos mucho más técnicos, pero es importante que lo conozcan. ¿Ya? Este elemento está sometido a constante impacto al entrar en contacto continuamente eh, por el empuje, ¿no? Al momento de la llegada del cabezal en cada ciclo de la operación. Y se genera luego de retirar y volver a insertar el conjunto del tubo interior, ¿no? O sea, eh, es un elemento, pues, que está en constante percusión, por así decirlo, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta ese distanciamiento que les mencioné en la lámina anterior, ¿no? De 1.5. Corte del core, ¿no? Ramiché, la broca, que les mencioné, es otra imagen, ¿no? Pues, eh, con otros colores, ¿no? Entonces, eh, la roca la vemos acá representada por un color celeste a turquesa, ¿no? Que va a ser, pues, introducida o almacenada en este tubo interior, ¿no? Producto del corte de la broca, ¿no? Y el core lighter es lo que va a retener este, el core o el testigo o la muestra para que no caiga, ¿no? Al pozo. Si ustedes se percatan, tiene un ángulo, ¿no? Es como una especie de ganchos, ¿no? Con unos pequeños resortes, ¿no? Al momento que entra el testigo, se corta y estos ganchos, al tener este ángulo, cierran, ¿no? Y no permiten, pues, que el testigo caiga, ¿no? O se quede en el pozo. El corte de la muestra se debe realizar sin rotación. Cuando se levanta la herramienta, ya sea con el chuck o el cable de arrastre, el core light se adhiere al testigo bajando y acuñándose entre la muestra y el core light o el case, cortando la muestra y evitando que ésta se caiga y poderla extraer desde el fondo del pozo, ¿no? Lo que les mencioné. Entonces, la broca corta, la broca corta la roca y va, se va a cerrar, ¿no? Una especie de ganchos para que el testigo, pues, no quede o no caiga
o no se quede en el pozo, ¿no? En el fondo del pozo. Bien, vamos a ver el tipo de coronas. Eh, Vamos a ver las coronas insertadas o incrustadas. Estas coronas llevan sobre la superficie de la matriz una capa de diamantes insertados, lo que ya les mencioné. Su campo de aplicación es en formaciones blandas y semiduras. Otras aplicaciones, redireccionamiento de pozos, habilitación de pozos derrumbados, eliminación de tuberías o accesorios atascados. Ojo, estamos viendo dos tipos de coronas acá, las coronas insertadas y las coronas impregnadas de serie. Entonces, ojo, hay que tener bastante cuidado que las coronas insertadas son las que tienen pues una superficie de la matriz, una capa de diamantes insertados, ¿no? Las impregnadas, la matriz de estas coronas se compone por una aleación de diversos polvos metálicos con diamantes sintéticos de alta calidad. Las diferentes combinaciones de cantidad y tipo de polvo metálico como cantidad y tamaño de diamante dan origen a las diferentes series de coronas recomendadas para los diversos tipos de terreno perforado. Ojo, tenemos dos tipos de coronas, hay que tener bastante claro esto. Ingeniero, pero ¿cuál es la corona? Como les mencioné, nuevamente en esta lámina vamos a ser un poco más explícitos. Vamos a ver los componentes de la corona impregnada. Entonces, si nosotros a la imagen inferior izquierda le hacemos un zoom, ahí vemos el círculo rojo, ¿no? Vamos a ver el cuerpo de acero, la matriz, lo que les mencionaba, y los diamantes, ¿no? Entonces, eh, este tipo de coronas tienen refuerzos siempre, ¿no? ¿Para qué? Para que no se eh, rompan, para que no se eh, desintegre, ¿no? Eh, no se desuelden, por decirlo de alguna forma, el cuerpo del acero con dicha matriz, ¿no? Componentes de coronas impregnadas. La matriz está construida de polvos metálicos de alto punto de fusión y soldadura, ¿no? Es una aleación a base de cobre y tiene tres funciones: unir el cuerpo de acero de la corona a los diamantes en una unidad integral, y B, asegurar mecánicamente los diamantes en su lugar para resistir la fuerza de corte, ¿no? También provee resistencia al desgaste y a la erosión compatible con la formación y condición del pozo. Esta es una imagen real, ¿ya?, de cómo es eh, una corona o una broca, ¿no?, impregnada, ¿no? Vemos una especie de dentaduras, ¿no?, donde allí están estos diamantes artificiales, ¿no? Entonces, dentro de esta corona vemos la matriz, que son esta especie de dientes, ¿no? Y las vías de agua, que son estos canales que están entre diente y diente, ¿no? Ingeniero, pero ¿por qué? ¿Por qué existen esas vías de agua? Son ranuras que permiten refrigerar y transportar el fluido para evitar que la corona sea quemada o fundida. Se había mencionado anteriormente, por ahí se inyecta los fluidos, pues, y estos van a barrer algunos detritos, sirviendo también como lubricante, ¿no?, al momento de realizar pues esta actividad de la perforación diamantina. Los refuerzos. Los refuerzos de los diámetros, todas las coronas impregnadas son fabricadas con refuerzos de carburo, de tungsteno y con diamantes sinterizados en el diámetro interior y exterior para mantener la dimensión del testigo y del pozo cuando se desgasta la corona. Las coronas de serie están codificadas numéricamente del 2 al 11 para eliminar la confusión causada por las coronas codificadas y ofrecidas por otros fabricantes. Ojo, y hay que tener bastante en cuenta aquí: mientras más dura
es el tipo de roca, mayor es la serie, es decir, una serie 11 para rocas más duras y serie 2 o 4 para las formaciones blandas y abrasivas. Esto sí es directamente proporcional, ¿no? Entonces, tengo una roca dura, una roca ígnea, una diorita, una granodorita. Entonces voy a utilizar una serie alta. Muy por el contrario, tengo un terreno blando, voy a utilizar una corona de serie baja, directamente proporcional, muchachos. Los pines de carburo de silicio reducen el impacto de las condiciones de operación en la vida útil de la broca, mejoran el rendimiento en terrenos mixtos, compactos y fracturados. Ahí he puesto dos imágenes que son brocas reales, ¿no? Pues, vemos los conductos, ¿no? Los canales que sirven de refrigeración y para eh, inyectar pues el fluido y la corona, ¿no? Con sus refuerzos, cada uno de ellos, ¿no? Serie de brocas. Entonces, como les mencioné, eh, para terrenos muy duros, series más altas y para terrenos blandos, series bajas, ¿no? Ingeniero, pero ¿qué pasa si la geología es mixta, ¿no? Tengo roca dura y también con algunas intercalaciones de roca blanda. ¿Qué puedo utilizar? Bueno, pues ahí, eh, según nuestros amigos de Gordon Longyear, nos dan una serie de brocas, ¿no? Que o son muy competentes para este tipo de terrenos mixtos, ¿no? Bien, broca serie baja. Acá vemos unos ejemplos. La altura de la corona es 6 milímetros, 6 milímetros. La aplicación es una broca serie baja, son terrenos fracturados, de baja dureza, como acá dice, terrenos terrosos, ¿no? La configuración de descarga profunda mejora el rendimiento en aplicaciones sin retorno y el flujo de lodo a la cara de la broca, ¿no? Broca serie baja, seguimos. Se combina mejor con un core lighter eh, y las vías de flujo mejoran el rendimiento en terrenos fracturados, ¿no? Es decir, eh, nos va a ayudar a realizar un mejor lavado del pozo, ¿no? Entonces, un terreno fracturado puede ser como el que les he puesto ahí en la margen inferior izquierda, ¿no? Una roca bastante fracturada. Entonces, va a necesitar pues de esta broca serie baja, ¿no? Entonces, eh, eh, este es un ejemplo bastante práctico, visual, ¿no? Si nosotros vemos o, o, o el producto de la perforación sale así, como lo está mostrando esta imagen, tendríamos rápidamente que utilizar una broca de serie baja, ¿no? Brocas de serie intermedia, ¿no? La altura de la corona va aumentando, si se han percatado, ¿no? Aquí ya son 12 milímetros. Su aplicación, terrenos mixtos, dureza media, hasta una escala de Mohs de 7, ¿no? O sea, también te puede perforar roca dura y se adecua pues a cambios de terreno, ¿no? Entonces, ahí vemos eh, ejemplos, ¿no? Imágenes de cómo se presenta pues esta roca de serie intermedia. Roca de serie media alta, igual, terrenos fracturados, 70% fracturados a 40% compactos, una dureza media alta, reforzada con pines de tungsteno, ¿no? Una de las rocas más versátiles del mercado, permite trabajar en rangos medios y altos, ¿no? Como mencioné.
puede perforar roca bastante dura, ¿no? Ah, hasta una dureza de 7 creemos. Igual, seguimos con los ejemplos. Tenemos un terreno fracturado, muy fracturado. Este tipo de rocas te va a permitir un buen avance y un rendimiento tanto en terrenos compactos como medianamente fracturados, ¿no? Como vemos en las imágenes, ¿no? Terreno compacto en la margen izquierda y terreno moderadamente fracturados en la margen derecha. Vemos ahí otro ejemplo de la broca. Como ya mencioné, este tipo de brocas te va a generar pues un buen avance, un buen rendimiento, tanto en terrenos compactos como fracturas moderadas. Y pasamos a la broca serie alta, ¿no? Tiene una altura de la corona de 16 milímetros. Si se percatan, esto es directamente proporcional, ¿no? Una broca de serie alta, la altura de la corona va aumentando, ¿no? Con respecto a una broca de serie baja, ¿no? Entonces, hemos sido de 6 milímetros, ahora estamos en 16 milímetros. La aplicación, terrenos mixtos, biocompactos, de alta dureza, menor bloqueo de vías. Ya. El ingeniero, pero ¿cuáles son las vías? ¿Qué tipos de vías hay? Pues aquí en esta lámina vamos a explicarles un poco de los tipos de vías de paso de fluido de perforación. ¿Ya? Entonces, la broca es esta corona, ¿no?, circular que vemos, ¿no? Ahora, las vías van a variar. Y aquí yo les he puesto 5 ejemplos, ¿no? Una vía de agua recta, ¿no? Una vía de agua inclinada, ¿no? Tiene más vías, mayor cantidad de vías de menor dimensión, ¿no? Vía de agua ancha inclinada, ¿no? Vía de agua turbo ancha y vía de agua en descarga frontal con agujero redondo. Veamos 5 tipos de vías y para qué se utiliza cada uno de estos. Ahora lo vamos a ver. La vía de agua recta, perfil utilizado por lo general en brocas pequeñas, de pared delgada. Una vía de agua inclinada, ¿qué te genera? Buena evacuación de detritus que bloqueen las vías de agua. Vía de agua ancha e inclinada, perfil estándar, muy buena evacuación de fluidos. Y los detritos que bloquean las vías de agua mejora la capacidad de limpieza de las vías de agua, ¿no? ¿Por qué? Porque, ojo, el agua inyectada viene desde el tubo, desde el interior hacia el exterior, desde el interior hasta el exterior. Entonces, va a haber una buena limpieza de estas vías, ¿no? La vía de agua turbo ancha, recomendable para formaciones duras y compactas. Disminuye la presión requerida sobre la broca para perforar. Genera una buena evacuación de fluido y los detritos que bloquean las vías de agua. Vía de agua descarga frontal con agujero redondo. Perfil utilizado cuando el cuerpo de la broca es delgado. Perfil recomendado para terrenos suaves y fracturados. Minimiza el contacto del fluido con la muestra. Recomendado para perforar con triple tubo. ¿No? O sea, esta última opción son para trabajos puntuales, ¿no? No es lo recomendable en terrenos eh, muy compactos. Bien, vamos a ver los problemas encontrados durante la perforación. Creo que con esto vamos a terminar. ¿Cuáles son los problemas encontrados durante esta actividad, que es la perforación diamantina? El mayor problema es el desgaste de broca, señores. El desgaste uniforme de la matriz y los diamantes
nos indica un buen uso o está realizando una muy buena actividad, ¿no? O sea, ese es lo ideal, que la matriz y los diamantes tengan un desgaste uniforme, eso nos indica que el operador está realizando un buen trabajo, ¿sí? Entonces, nosotros aquí en la lámina, en la imagen podemos ver, ¿no? El ejemplo claro de cómo es un desgaste uniforme, ¿no? Todavía se ven los diamantes, ¿no? Y se ve un desgaste de la matriz uniforme, ¿no? Ingeniero, disculpe, este ya sería el segundo tema. No, no, no. Todavía seguimos parte del primero, ¿verdad? Sí, así es. Ok, repetimos esta parte de la diapositiva, por favor. Me disculpan la interrupción. Ya, Como segundo tema era perforación de diamantina, nos hubo una confusión aquí con mi compañero. Me avisa, por favor. ok. Ok, gracias. Bien, vamos a ver cuál es el desgaste ideal de las rocas, ¿no? Entonces, el desgaste ideal es un desgaste uniforme de la matriz y los diamantes, ¿no? El patrón de desgaste debería ser relativamente plano. Entonces, en la imagen superior derecha vamos a ver cómo se evidencia un desgaste ideal, ¿no? Ingeniero, ¿y qué nos indica este desgaste ideal? No sé, nos indica, uno, que el operador está realizando bien su trabajo, no está forzando. Podemos ver y determinar simplemente haciendo una inspección visual de la broca, ¿no? Cómo es que está quedando, ¿no? Entonces, y para llegar a este objetivo de un desgaste ideal, tenemos que definir la velocidad de rotación del cabezal, los RPMs. Tenemos que definir la velocidad de avance o penetración. Tenemos que mantener un sistema de medición compatible, dividir la velocidad de rotación con la velocidad de avance y verificar el rango, ¿sí? Entonces, a eso tenemos que apuntar, a llegar a tener un desgaste ideal. Muy por el contrario, en esta nueva lámina vemos eh, diamantes demasiado expuestos, ¿sí? Tenemos un mayor desgaste de la matriz y no del diamante. Entonces, la matriz se desgasta más rápidamente que los diamantes. ¿Por qué? Porque la presión de avance es demasiado alta. La velocidad de rotación, muy por el contrario, es reducida. No sé si me dejo entender. O sea, hay mucha presión y poca rotación. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que si no hay rotación, no va a realizar su función estos diamantes de cortar la roca, ¿sí? O sea, debemos manejar esos parámetros, ¿sí? ¿Y quién lo debe conocer? Pues el operador, ¿no? ¿Cuál es otra de las posibles causas? El caudal del fluido es demasiado bajo. Si nosotros no inyectamos, o el caudal del fluido es relativamente bajo o escaso, entonces la abrasión que esta corona tiene con la roca es mucho mayor, no tiene lubricación y por ende la matriz se va a desgastar mucho más rápido. ¿Cuál es la otra posible causa? Que la broca sea de una serie demasiado alta. Entonces hemos dicho, ¿no? Es directamente proporcional a la dureza de la roca. Entonces, si nosotros tenemos terreno muy abrasivo, una arenisca, por ejemplo, y estamos utilizando una broca de una serie alta,
Entonces, va a generar mayor abrasión por la característica innata de la roca hacia la matriz, ¿no? Generando pues este desgaste prematuro en la matriz, ¿no? ¿Cuáles son las soluciones? Aumentar la velocidad de rotación y reducir el avance, aumentar el fluido, el caudal del fluido y cambiar la broca a una serie menor, ¿no? Es decir, una matriz menor dura. Aquí nosotros vemos otro ejemplo, ¿no? Que es la broca quemada. La matriz se ha fundido completamente, si se percatan, está fundida completamente. Las vías de agua están completamente cerradas, ¿no? Ya no hay vías. ¿Cuáles fueron las causas o las posibles causas? Muy poco caudal de fluido o nulo, ¿no? No ha habido caudal de fluido, se olvidaron, ¿no? El operador ha sido bastante inexperto y olvidó y empezó la rotación, la perforación y fundió o quemó la broca. Barras de perforación con desgaste. Obviamente, si las barras de perforación presentan desgaste, el fluido no va a llegar hacia la broca, se va a escapar, ¿me dejo entender? Y por ende, pues, la broca no va a estar lubricada, ¿no? No va a estar refrigerada en cierto modo. Entonces, ¿qué va a generar esta quemadura de la broca, ¿no? Como le mencioné, el operador se olvidó de abrir la válvula de agua, ¿no? En mi experiencia a veces, ¿no? Soluciones: aumentar el caudal del fluido, verificar que la bomba funcione correctamente, verificar que no haya fugas en los empalmes de los tubos de perforación, ¿no? Verificar y ajustar la longitud del tubo interior, que no se encuentre muy pegado, ¿no? Aquí vemos cómo es que se presenta una broca pulida, ¿no? Muy diferente a los casos anteriores. Aquí vemos la matriz, pero no vemos diamantes, ¿no? Es más, lo vemos poroso, ¿no? Ya no hay diamantes, se han salido los diamantes. La broca no corta y los diamantes están pulidos, ¿no? Posibles causas: presión de avances demasiado baja para la velocidad de rotación, es decir, muy por el contrario, ¿no? El caso anterior. Hay mucha rotación, pero baja presión de avance. Si tú rotas, es como una lija, ¿no? Que está interactuando con la roca. Desgastas todos los diamantes, pero no hay avance, no hay empuje, ¿no? No hay algo que te genere pues este avance. Obviamente desgastas simplemente los diamantes, ¿no? El caudal del fluido es demasiado alto. La broca es de una serie demasiado baja también, ¿no? El terreno es muy duro para una serie baja, ¿no? Obviamente los diamantes se desgastan. Soluciones: afilar la broca, reducir la velocidad de rotación y aumentar la presión de empuje, reducir el caudal del fluido y elegir una broca con una serie mayor. Aquí nosotros vemos otro caso, ¿no? Muy común, que es la pérdida del diámetro interior. Posibles causas: la presión de avance es demasiado alta, mucha presión de avance, ¿no? El terreno es muy fracturado, la roca que está entrando hacia el tubo interior pues va a generar este desgaste interno, ¿no? Más no externo, sino interno. La muestra se quedó en el pozo, el caudal del fluido es demasiado bajo, la broca es de una serie demasiado alta también, ¿no? Posiblemente. Soluciones: aumentar la velocidad de rotación, disminuir la presión de avance, cambiar la broca por una serie menor. También podríamos aumentar el caudal del fluido, ¿no? Y obviamente verificar y ajustar la longitud del tubo interior. Perfil de desgaste exterior. Aquí se desgasta el perfil exterior, no interior. Posibles causas: la presión de avance es demasiado alta para la velocidad de rotación, la muestra se quedó en el pozo y ha sido perforada,
el terreno está muy fracturado, la muestra está bloqueada en el tubo interior. Las posibles soluciones: disminuir la presión de avance, aumentar la velocidad de rotación, verificar y ajustar la longitud del tubo interior y agregar fluidos de perforación para el terreno fracturado. No tratar de perforar a través de un bloqueo de muestra. Vemos acá una pérdida de diámetro exterior también. Es otro de los problemas que se presentan muy comúnmente durante esta actividad. ¿Y por qué se genera? Por la vibración, ¿no? Esa vibración que esta actividad genera, ¿no? La velocidad de rotación es demasiado alta, el caudal del fluido es demasiado bajo, hay rocas sueltas en el fondo, ¿no? Lo que te genera pues un mayor desgaste, una mayor abrasión en las paredes externas, ¿no? Entonces, las posibles soluciones: aumentar el caudal, reducir la velocidad de rotación, verificar que el diámetro del escariador, agregar fluidos de perforación para reducir la vibración, ¿no? Intentar nuevas configuraciones, descarga lateral profundas, ¿no? Tenemos otro ejemplo del desgaste exterior, bastante evidente, ¿no? O sea, son ejemplos que en realidad no deberían darse, ¿no? Nosotros, el objetivo es realizar un desgaste ideal, idóneo, ¿no? Que la matriz, como los diamantes, tengan un desgaste uniforme, ¿no? ¿Cómo vamos a generar eso? Manejando parámetros, ¿no? Tanto de perforación, de rotación, como empuje, ¿no? Manejar un buen caudal del fluido, ¿no? Verificar pues que las barras de perforación no tengan desgaste, no haya fugas, ¿no? Y que el pozo pues no esté descargado. Bien, ese sería el tema sobre perforación diamantina. ¿Cómo elegimos una broca correcta? Pues teniendo en cuenta varios factores, ¿no? Como les digo, hay que conocer bien a qué roca vamos a entrar a perforar, cuál es la litología, cuál es la dureza, qué grado de fracturamiento presenta el terreno, para en base a eso, pues yo elegir la serie de broca adecuada para yo iniciar pues esta actividad, ¿no? ¿A qué objetivo quiero llegar con la perforación diamantina? ¿A qué profundidad? Eso también implica en toma de decisiones en cuanto a qué línea también yo voy a iniciar esa perforación, ¿no? Gracias, ese ha sido el tema de hoy día.